Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración y oración en esta noche. Vamos a leer, hermanos, vamos a comenzar con una lectura y vamos a leer en primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Cuando tengan, voy a invitar a los que puedan ponerse de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie para del 1 al 23 vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que le da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, vamos a continuar en este momento, pues, entonando 3 cantos. Vamos a irnos al número 50. De gloria en gloria.
reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. No más te conozco, quiero saber más de ti. Vamos a entonar el siguiente. Vamos a entonar, te vengo a decir. Ok, vamos a entonar el siguiente canto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar este canto. Hoy es
Pues vamos a orar en este momento, hermanos. Oremos. Bendito Dios, gracias Padre bendito, gracias por esta lluvia que nos has dado, Señor. Como siempre, Padre, reconocemos, Padre, que tú sabes lo que necesitamos, Señor, sabes lo que nuestras necesidades, Padre, y la necesidad de esta tierra, Señor, tú lo sabes perfectamente, Padre. Así, bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra que podemos leer, Señor. Gracias porque tú también, Señor, por medio de tu palabra nos hablas y muchas veces tú nos llamas la atención o haces ver, Padre, que realmente estamos haciendo, Señor, y que estamos mal, Padre. Bendito Dios, gracias, Padre, por los hermanos que pueden estar en este momento, en este lugar, Señor, alabando tu bendito nombre, Padre. Gracias, amantísimo Dios, por ser bueno con nosotros. Y te damos la gloria y la honra siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hermanos pueden tomar asiento? Vamos a continuar con otros 2 cantos más. Vamos a entonar, ven, es hora de adorarlo.
hermanos, pues vamos a entonar el siguiente. Vamos a entonar el número 100. Vamos a continuar con el mensaje. Muy bien, hermanos, voy a invitar a que abran su Biblia para entrar primeramente con una lectura en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 9, versículo 7. Repito, Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, si lo tienen. Dice la palabra de Dios: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, agradecidos nuevamente por este día, por el tiempo que nos has permitido pasar, Padre, durante la semana, bajo tu resguardo, tu cuidado, tu dirección. Padre, eres grande en misericordia, en bondad y en amor. No hay manera de cómo poder, Señor, devolverte todo lo que nos das cada día, aún sin merecerlo. Nuevamente en esta noche pedimos, Padre, que nuestra mente esté abierta a tu palabra, que nuestro corazón tenga ese sentir, ese gozo, y sobre todo la disposición, Padre, que nosotros podamos, Señor, recibir tu palabra con toda solicitud, con todo ruego. Sabemos que no hay perfección, pero tampoco hay excusa para no agradarte, Padre. Todo esto en tu nombre te lo pedimos, te lo imploramos. A los hermanos que nos acompañan en esta noche, bendíceles, así como le has dado el momento, el tiempo y el deseo de estar acá, Padre. Queremos que también los bendigas para regresar con bien a su hogar. A los hermanos, Señor, en nuestra transmisión, que también se han mantenido, Padre, pocos son muchos. Queremos pedirte también por sus vidas, porque siempre tengan, Señor, también la disposición, el medio, aún todo lo necesario para poder estar conectados, Padre. Porque también todo esto lo permites para que la palabra, que aunque no estén aquí en tu casa, en tu templo, puedan llegar aún dentro de sus hogares. Todo esto te lo pedimos y te lo imploramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, comenzamos con esta lectura. A los hermanos allá en su casa, espero que hayan podido encontrar el pasaje de Deuteronomio.
Es un pasaje que estaba en referencia estudiando el tema que quería compartir esta noche. Y una palabra despertó en mí un interés y de ahí cambié todo lo que yo quería compartir. Algo que estaba yo deseando de todo corazón que podamos hoy entender. Y yo creo que Dios tiene para nosotros este tiempo. Primeramente, hermanos, este tema que quiero compartir es un tema que nosotros debemos de pensar, debemos meditar. No podemos omitirlo. Muchas veces el cristiano o la mayoría de los cristianos omiten este pensamiento, omiten la situación. Pensamos que tal vez no es de preocupación, pero sí lo es. A lo que me estoy refiriendo es al pecado. Estaba escuchando que hoy en día los que se dicen, los que se llaman ser profetas, hicieron una comparación con ellos. Profetas anteriores hablaban, predicaban donde fuera, por donde Dios los mandara acerca del pecado. Pero hoy los profetas están hablando de una prosperidad, de ser ricos, de no tener problemas, de estar sanos. Cosa que la Biblia nos habla más del pecado porque es algo de importancia. Habla de la gracia y la salvación, pero también de no olvidar el pecado. Es por eso que debemos tener nosotros en cuenta este punto. Estamos en esta noche para hablar, para escuchar, meditar sobre el pecado. Creo que todos nosotros sabemos qué es pecado. No creo que nada de los que están aquí no tengan idea, un concepto de lo que es el pecado. Pero buscando la definición en un diccionario, dice así: transgresión de la ley divina. Transgresión de la ley divina. Y aún la Biblia puede darnos la definición de lo que es pecado. Vamos a ver dos pasajes como referencia a lo que significa, a lo que es pecado. El primer pasaje en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Buscando la definición de pecado en un diccionario, hace referencia al término transgresión. 2 puntos y da un significado que dice transgresión de la ley divina. Pero la Biblia nos da también claro y directo a lo que significa pecado. Y el primer pasaje, vamos a leerlo fuerte y claro todos juntos. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción, quebrantar, romper una regla, no acatar las indicaciones, no respetar. Y podemos encontrar sinónimos de lo que significa infringir. Ahora, otro pasaje que da significado, definición a la palabra pecado. Santiago 2, versículo 11. Santiago capítulo 2, versículo 11. Voy a dar la primera palabra y ustedes leen el resto del versículo. Repito, Santiago 2, versículo 11. Dice: porque te has hecho transgresor de la ley, culpable. ¿Qué quiere decir el pecado? A donde la Biblia nos da definición, a donde la Biblia nos dirige, no importa si no cometiste o cumpliste o ejerciste la acción, basta con el hecho de pensarlo, de sentirlo, ya pecamos. Ya somos culpables, ya somos infractores, transgresores de la ley. Igual, hablando del pecado, no debemos de ver el pecado como si no fuera peligroso.
Viendo la doctrina del pecado, podemos aprender algo más que nosotros hemos omitido, es decir, de este acto que es tan desagradable ante Dios. Y el punto en esta noche a estudiar, a aprender, es que la rebeldía es pecado. Ser rebeldes es pecado. ¿A dónde vamos con este punto? Quiero que ustedes busquen en Josué capítulo 1, versículo 18, el punto sobre rebeldía. Josué capítulo 1, versículo 18. Y esta vez voy a invitar a hermano Daniel para darle lectura. Muy bien, escuchamos Josué 1:18, dice: Cualquiera que fuera rebelde al mandamiento y no obedeciera tus palabras y todas las cosas que le mandes que yo era, solamente que se esfuerce y sea rebelde. Debemos de dar y reconocer gratitud a Dios por no haber estado en el tiempo del pueblo judío. Porque claro le dijo Dios a Josué: hey, si alguien no quiere obedecer mi palabra, mi mandamiento, algo que yo te he dicho, te he instruido, aún Moisés te instruyó, si alguien dice allá, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Dejando con claridad, Josué diciendo que el que no quiere obedecer va a morir. Pero como te dije, hemos de reconocer y de darle a Dios gracias que no estamos en ese tiempo. Pero, ¿qué significa para nosotros ahora en este tiempo? Ser rebeldes. ¿Es pecado? Es pecado. Hay otro pasaje en Santiago 4:17. Santiago hablándole a los hermanos, a los que están en gracia. Santiago 4:17. Muy bien, dice fuerte y claro todos: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tan claro y directo lo que Dios tiene para nosotros. Pero no me queda claro aún de lo que vamos a hablar del pecado. Estamos hablando de pecado, pero hablando un poco más sobre la doctrina del pecado, también debemos entender, no debemos omitir que la rebeldía, el ser rebeldes, es pecado. Y hay rebeldía en lo que hoy los cristianos caemos, practicamos, pero pensamos que no es tan grave. Pensamos que no es peligroso, pero sí. Vamos ahora en Romanos 14, versículo 23. Invito al hermano Tony para dar lectura. Romanos 14, versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Las últimas palabras que usa el versículo, hablando Pablo, describiendo Pablo del pecado, dice: lo que no viene, lo que no proviene de fe es pecado. Estamos diciendo que los cristianos que practican la rebeldía, pensando que no es tan grave, que no es peligroso, sin darse cuenta están pecando. Pudiera uno decir: pero sí estoy yo teniendo una relación con Dios. ¿Pero estás cumpliendo? ¿Estás obedeciendo? Cualquiera pudiera decir: tengo una relación con Dios porque soy salvo. O cualquiera pudiera decir: tengo una relación con Dios porque voy a la iglesia. Esos son resultados de alguien que quiere practicar
aún obediencia a Dios. Pero no significa que somos realmente 100% obedientes a Dios en todo. Tenemos que ver que nosotros tengamos no solo obediencia entera, completa a Dios, para no caer en rebeldía, para no caer en pecado. El pasaje central que tengo en esta noche está en 1 Corintios, y si lo quieren buscar está bien, si no voy a leerlo yo en voz alta. Capítulo 15, dice el versículo 54 al 58. Y cuando esto, refiriéndose a nuestra vida, a nuestro cuerpo, corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque es el pasaje central en esta noche, hablando del pecado, hablando de la rebeldía. Y mi punto es, con más claridad, hablando del centro, del principio, del consejo en esta noche, es que nosotros como los creyentes, como los cristianos, debemos de mantenernos firmes y constantes en la lucha hacia el pecado. Ya eres salvo, ya soy salvo. Ya no es una lucha por estar condenados al infierno, porque Dios ya nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la lucha que tenemos nosotros los cristianos? El pecado en nuestra vida. Esa es la lucha que estamos llevando ahora. A eso me estoy refiriendo cuando nosotros podemos llegar a caer en ser rebeldes, por no mantenernos firmes, constantes, por no estar creciendo, porque muchas veces dejamos que nuestra carne, nuestra concupiscencia, nos acarree al pecado. Bien dijo la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios dice: si tú ya eres salvo, ¿cómo puedes seguir viviendo en pecado? ¿Para qué vamos a vivir en pecado si ya somos salvos? ¿Ya somos libres? No debemos caer en un yugo de esclavitud en el que estábamos antes. Ya somos libres. Pero a veces el cristiano sigue permitiendo que el pecado lo esclavice, lo controle, lo domine, pensando, dirá el cristiano: ya Dios me salvó, ya no pasa nada, si peco me va a perdonar Dios. Pero es triste que tenga el cristiano ese pensamiento. Tenemos una lucha con el pecado, y por no estar llevando la lucha en constancia y firmeza, somos rebeldes, somos desobedientes. Mira, estaba viendo lo que el autor de este estudio o material de Wilmington dice sobre el pecado, y copié este fragmento que quiero que lo escuchen. No cambié nada de palabra, tal cual como dice así: el pecador arrepentido recibe la salvación inmediata y eterna de la pena del pecado, es decir, es perdonado por todos sus pecados pasados. Luego dice: la victoria sobre el poder del pecado y la garantía del alejamiento final de la presencia del pecado. Es decir, Dios no solo nos da el perdón, la salvación de nuestro pecado pasado, también del presente y de un futuro, donde ya no estaremos con el pecado. Dejaremos este mundo que es lleno de pecado. Ahora, a todo esto, yo quiero decirte lo siguiente:
Esto debe ser para nosotros un aviso de cuidado, porque siendo cristianos no estamos exentos de poder caer en el pecado. ¿Sí o no? Somos humanos y podemos, como dice, errar, equivocarnos, podemos fallar. Aún hasta el cristiano más fiel de cualquier iglesia puede pecar. Por ser humano no somos exentos. Por ser cristianos aún no somos exentos. Llegan a pensar los cristianos, Cristo ya me salvó, lo que pase ahora, yo tengo salvación. No, error. No olvides lo que Pablo escribió en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 25. Damos tiempo a todos para buscarlo. Romanos 7, versículo 15 al 25. Muy bien, le vamos a leerlo de una manera alternada y nos unimos en el 25. Dice la palabra: la lucha entre las dos naturalezas. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me gusta encontrar la palabra del tema, rebeldía. Dice el versículo 23, pero yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Uno puede recibir o escuchar un sermón diciendo: el pecado es malo, el pecado es dañino, el pecado te roba el gozo, el pecado te destruye, el pecado destruye tu alrededor. Pero saliendo de la iglesia, todo lo que entró acá sale por acá. Y es ahí cuando nuestro miembro se vuelve rebelde. Es ahí cuando nuestra carne se vuelve rebelde. Estamos hablando del pecado. Pablo escribió capítulo 7, versículo 15 al 25, dándonos la batalla, la lucha que hay en uno, en su interior, de un cristiano, de un creyente, sabiendo que aunque era antes un pecador, que Cristo lo perdonó, pero hoy, teniendo esa lucha, es de constancia, de firmeza para no caer. Pero el cristiano que es débil, el cristiano que deja que no solo su cuerpo, su mente, su carne lo arraiga al punto de pecar, es triste. Por ello, yo solo quiero darte un punto o conclusión. Dejemos de ser rebeldes a Dios. Haz una pausa en tu vida como cristiano. Analicemos, hermanos, en qué estamos siendo rebeldes. Porque si tú te dices cuenta en el tema, en la prédica de esta noche, te dije de la rebeldía, mas no te dije en qué eres rebelde o en qué soy rebelde. Analicemos un punto.
¿En qué soy rebelde? ¿En qué estoy yo siendo rebelde a Dios? Yo te puse unos puntos y quiero decirte. Muchas veces el cristiano o el creyente es rebelde en orar, en leer la Biblia, en hablar con Dios, en ser fiel a Dios o en ser leal a Dios. Como conclusión, sé firme, sé constante. Es una lucha difícil, no es fácil, pero no imposible. Debemos de orar para hablar con Dios, debemos de leer para escuchar a Dios, debemos asistir a su iglesia, a su casa o a nuestro tiempo con Dios para mostrar la fidelidad y la lealtad. Hoy podemos tener tantos medios para poder estar en comunión con Dios. Excusas, recuerden, hay muchas. Decisión solo una. Está en ti, no está en mí. No está en el hermano que es más fiel que tú. A veces estamos mirando a ese hermano que pareciera que es perfecto y en vez de buscar la manera de mejorar a uno mismo, criticamos a otro, destruimos a otro y no nos damos cuenta que estamos cayendo en pecado de rebeldía. Se le dijo a Josué que debía guiar al pueblo, pero el pueblo aún así, desde la tierra de Egipto, fue rebelde. Debemos dejar de ser rebeldes y busquemos más comunión con Dios. El pecado te aleja de Dios, no te acerca. Mientras haya pecado en nuestra vida, estamos poniendo tropiezos, obstáculos para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Debemos eliminar o apartar todo eso de nuestra vida para poder tener una comunión más firme y fuerte con Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, gracias por esta noche que nos das a todos los que estamos presentes y a través de la transmisión. Tú conoces en este momento, Padre, la situación, la lucha, aún la preocupación, la necesidad de cada uno de tus hijos. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque eres el único el que nos puede ayudar. Todavía tenemos una lucha de constancia contra el pecado. No es fácil, pero sabemos que tú nos has dado la herramienta y no solo lo has provisto, Padre, nos has dado también la dirección, la guía para poder utilizar la herramienta, saber utilizarla. El que no hemos utilizado nosotros la herramienta ya es culpa nuestra. Tú nos has dado la oración para poder tener fortaleza, comunión, comunicación contigo. No solo para la necesidad personal, física, aún para lo espiritual, para esas batallas que tenemos cada día. Nos has dado tu palabra para poder no solo endulzar nuestros oídos, para sanar nuestras dolencias, para darnos dirección, como somos muchas veces a la deriva en todo esto. Nos has dado un centro de reunión para poder fortalecernos, para animarnos, para ser leales a ti. Como a tu pueblo lo uniste en un cierto lugar, así nos has unido a nosotros. Y nos has dado cualquier herramienta necesaria, medio hoy en día, para estar en comunión contigo, para seguir unos a otros como hermanos, estimulándonos, exhortándonos. Pero somos nosotros que no hemos aprovechado todo eso por nuestra rebeldía.
El pecado no es un juego. Y yo no estoy hablando en esta noche el pecado que te condena al infierno, sino estoy hablando del pecado en nuestra vida como cristianos. Porque aún después de ser salvos no somos exentos del pecado. El pecado sigue aún al acecho. El pecado sigue aún estando allí, buscando cómo no solo hacernos caer, atraparnos, esclavizarnos. Perdónanos, Padre, perdóname si hemos fallado, si hemos pecado por rebeldía. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así como estamos, vamos a tomar tiempo de oración. Voy a pedirle a algunos hermanos o hermanas para que me apoyen en la oración. Tenemos algunas peticiones antes de leerlos de la transmisión. Quiero primeramente comunicar que debemos a seguir orando por la amiga de la hermana Genoveva, se llama Rosy. Vamos a seguir orando por su salud. También por el nieto de la hermana Rosa, por Eduardo, sigue teniendo todavía un poco de problemas de salud. Recuerden que es el hijo de Eduardo y Yashodara, entonces estamos orando por él. También me pidió que oremos por Olga. Esta semana tuvo su operación, ella vive en Cancún y pues ahora ya la operaron, ya la están dializando igual. Entonces vamos a orar porque todo sea de bien para su vida ahora con todo esto de la diálisis. También debemos orar por una hermana de ella que es la más grande, no me recuerdo el nombre, creo que se llama Jenny, no estoy seguro, pero aparentemente tiene COVID, entonces vamos a orar por ella, por la familia, para que todo sea de bien. Ahora vamos a igual a leer la transmisión, los hermanos. La hermana Rosa de la Maya nos pide orar por la familia espiritual. Por la hermana Graciela pide que sigamos orando por la familia, por su hijo, en especial por Luis, y por su prima. Ella sabe, o sea, dice, Dios sabe su nombre. ¿Ok? Estos son todavía nada más los comentarios que nos llegaron en esta noche. Voy a pedir en un momento el apoyo en un término general. Primeramente Daniel, que él ore para que Dios escuche cada petición, sabiendo él el momento y el tiempo. Luego Diego, igualmente pido que ore en forma general por las peticiones. Al término de Diego voy a pedir, Pastor Donaldo, que ore por todos los ministerios y sobre todo para que Dios siga fortaleciendo la iglesia ante todo. Al término del pastor voy a pedir hermano Tony que él ore por la semana, que Dios nos siga bendiciendo y sobre todo para que los hermanos se sigan animando, sea a través de presencia o a través de la transmisión. Muy bien, oramos primeramente por Daniel. Amén. Last hour, pensando nos ministérios, com oportunidades para alcançar ou firmar as necessidades das pessoas. Estamos preocupados em ganhar tempo, graças a Electronic Travel. Muito graças por as transmissões de pessoas que pueden acudir, estar acá, ayudar a más personas
dulces de esto. Ayúdanos también a poder mover, Señor, tu tiempo, pero por favor, tener pasos de niños y discipulados, y ir de puerta en puerta para alcanzar personas con el Evangelio. Abre oportunidades en este campo. Dice el pastor, que llevamos música con todo. Nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta noche, Señor, nuestra vida depende de ti, Padre. Nuestros días, Señor, también depende de ti, Señor. Estamos miércoles, Señor, y faltan unos días también para que termine, Señor, esta semana. Queremos que tú nos des fortaleza, Señor. No sabemos qué nos puede suceder de hoy a mañana, no lo sabemos, Padre. Pero lo que venga en nuestra vida, Señor, enséñanos a tener la paciencia. Enséñanos, Padre, a ser fuertes, Padre. Enséñanos, Señor, a poder superar lo que venga, Señor. Y ayúdanos a continuar siempre firmes, Padre, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos nuevamente, Señor, estar día domingo, si tú lo permites, Señor, en este lugar. Gracias por esos días, Padre, que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo, por este culto, por los hermanos que estuvieron aquí, sea a través de la transmisión o a través de su presencia. Pido, Señor, que así como los has bendecido hasta ahora, sigas, Padre, en cada una de sus vidas, familias. Señor, fortaléceles en todo. Ayúdanos igual, Padre, a que podamos proseguir siempre con tu palabra. Padre, también quiero pedirte por una petición especial de la hermana Esperanza, Señor, por su hija, Señor, por el bebé. Tú sabes y conoces su salud, Padre, está en tus manos. Sé que podrás darle una recuperación, Señor, para que Pamela y tanto como su hijo, Señor, puedan estar en bien y en tranquilidad ante la familia. Padre, te pedimos para que en esta noche, Señor, nos sigas bendiciendo, nos sigas animando ante todo. Todo esto en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con un canto. Voy a invitar al hermano Tony para finalizar y después estamos despedidos.